Habíamos detenido en el versículo 13. Vamos a entonces dar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos la gloria al Señor. Dice entonces el capítulo 13, verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, a los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Amén. Hay una versión que es la versión traducción viviente, que lo dice de una forma un poquito más clara esta última parte. 13 al 17. Y el verso 17, que es el verso en cuestión: el Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Gracias te damos, Dios, por esta mañana gloriosa, por este tiempo que estuvimos debatiendo, que estuvimos, Señor, intercambiando, como decía Gustavo, opiniones, distintas maneras de ver la realidad en la que estamos en este país, Señor. Pero te damos la gloria y la honra, Señor, porque tu palabra perdura para siempre. Amén. Señor, tu palabra es atemporal, no tiene ningún, Señor, nada la detiene, nada la ata, Señor, a los tiempos en los cuales nosotros vivimos, Señor. Y es por eso, Señor, amado Dios, que en esta mañana te entregamos, Señor, esta lectura para poder hacer una exégesis correcta, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has mandado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria. Amén. Gloria. Gracias. Gracias, Padre. Lo que veníamos hablando, ¿no?, acerca de cómo se fueron dando las circunstancias con la decisión de Marcos de abandonar la misión. Habíamos hablado de todo eso, ¿no es cierto? Pero si Dios me da en esta mañana de poder compartirlo lo más conciso posible. Pero después que Pablo y Bernabé siguieron su viaje, que Marcos se va, todo se vuelve. Fíjense que llegan al punto en el que se reúnen en una sinagoga de los judíos, que acostumbraban a tener su ritual, porque era un ritual que hacían ellos. Y entonces dicen que si alguno tenía algo que hablar, que podía hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense que ellos conocían perfectamente la palabra, conocían la historia, además habían guardado la ley de Moisés y conocían todo lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel y todo, y tenían esa tradición incorporada. Yo creo que ellos sabían perfectamente, de una manera que podían disertar y que podían dar cátedra o enseñarle a cualquiera acerca de la ley de Dios. Entonces, como que cuando dice que me imagino acá los rabinos que estaban, porque fíjense, porque los que estaban a cargo de la lectura de la palabra tenían que ser rabinos, o sea, tenían que ser maestros de la ley. Que bueno, imaginemos entonces la situación, ¿no? Hagamos este viaje imaginario a este momento en el que ellos están en ese lugar totalmente desconocido. Imaginémonos la situación: ellos llegan a un lugar después de haber pasado por toda esta ciudad, el viaje interminable a pie. Llegan un día de reposo a la lectura acostumbrada en un lugar totalmente desconocido. Es como, imaginemos llegar a cualquier iglesia que no conocemos, que no sabemos la forma en la que se maneja. Está bien que Pablo sí ya conocía, porque él, acuérdense, también él era judío por convicción, o sea, él era, digamos, por herencia, era judío también. Él tenía ya la costumbre. Entonces dice, no es nada nuevo para él ir a un lugar donde estaban predicando, ¿no?
Fíjense que dice acá en el verso 17, el Dios de... esperen, antes. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, ustedes gentiles, temerosos de Dios, escúchame. Lo que quiero recalcar acá en este pasaje es la autoridad con la que Pablo se levantó. Porque él podría haber estado como... cómodamente. Claro, haber dicho, bueno, sí, me voy a quedar acá. Escucho, veo. Claro. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que a nosotros nos está dejando la enseñanza. Es muy poco lo que tengo, el margen que tengo para moverme, porque después viene todo el desarrollo del discurso de Pablo acerca de cómo Dios con brazo fuerte saca a los judíos de la esclavitud. Pero me quiero detener en el tiempo de los 400 años en el que el pueblo de Israel estuvo bajo esa esclavitud. ¿Sí? Entonces, me diste el pie esta mañana, Mari, para hablar del tema, porque es algo que nosotros tenemos que entender. Estamos hablando del asunto de la política, del asunto de las elecciones, previamente, de lo que pasó el domingo. Bueno. Entonces, ahora vean una cosa, que dice, cuando Pablo se levanta, dice que tuvo que hacer una seña con las manos, porque no están todos conversando tranquilamente, ¿no? El judío tiene la particularidad de que discute. Sí, es muy discutible. Y lo van a ver en la película. Sí. Todo así. Entonces, claro, imagínense Pablo entrando tímidamente, sentadito y... ¿Puedo hablar? Quiero decir una palabra. No. Cállense, por favor, cállense. A los gritos. Y era la autoridad de tener que hacer callar a un montón de gente. Entonces, empecemos de vuelta con este tema. ¿A dónde quiero llegar? A traer el orden, pero el orden que va junto con la autoridad de Dios. Porque bien podrían haberlo hecho callar, haberle dicho, vos sos nuevo. Claro, vos sos nuevo, no, sí, los que pueden hablar son los que están acá, los que compartimos siempre. Vos sos de afuera, no tenés ninguna autoridad por empezar. Ahí está la otra particularidad. Pablo viene de afuera. Fíjense una cosa, si suponiendo viene un evangelista acá a traer una palabra, un profeta, porque acá en este momento él oficia como un apóstol enviado, porque está enviado por Dios. Acuérdense que apóstol es enviado para dar un mensaje, ¿no? Y fíjense que podría haber habido una reticencia o una negación, una negativa del que estaba a cargo en ese momento de hacerlo callar, ¿sí? Pero él empezó con el mensaje y sabiendo que él tenía una palabra que darle, que tenía un envío, o sea, Dios no nos envía sin un mensaje. O sea, si Dios nos envía a algún lado, nos va a enviar con una palabra. Y el respaldo de Dios se notó, porque la gente se cayó y él pudo dar la palabra. Entonces, quiero compartir el verso 17, que es donde él dice: el Dios de esta nación, fíjense, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Y si bien no era mi intención dar predicar, porque no es la idea, pero sí empezar a desarticular un poco este verso 17, que me impactó muchísimo entre semanas, porque yo, ¿qué puedo decir? Si después van a ver que el desarrollo viene después de toda la explicación, pero me tengo que detener en este verso porque es crucial entender la magnitud en la que se encontraba el pueblo de Israel, sumido en una esclavitud tan atroz durante 400 años, que hizo que se plantearan un montón de cosas, diciendo, ¿cómo es posible que nuestro Dios nos haya dejado en esta situación? Las quejas, el abandono, la situación de pobreza, la situación de ser justamente esclavos era tremendo. Por eso quiero que veamos, hemos visto un montón de películas de Moisés libertando al pueblo de Israel, todo. Pero fíjense que dice que ellos se hicieron fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto.
las circunstancias, las pruebas, las dificultades por las que muchas veces atravesamos, que es lo que el talón de Aquiles de todos nosotros como seres humanos, es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué estoy en esta situación? Y acá estamos viendo que ellos se hicieron fuertes en esas circunstancias y fue lo que le dio el pie después para poder rebelarse, y cuando vino el libertador, Moisés, enviado por Dios, ellos pudieron salir de ese lugar con convicción, con quejas, sin quejas, pero ellos se fueron recordando todas esas cosas por las que pasaron en esos 400 años, que acuérdense que la ley, la palabra de Dios se iba transmitiendo de boca en boca, se iban pasando hasta que iban llegando a la próxima generación. Entonces nunca se olvidaron de que Dios había estado con ellos, y entonces con sus antepasados, cómo Dios los sacó, a su padre Abraham, o sea, todo que se fue haciendo todo ese desarrollo por 400 años, 400 años de esclavitud, pero no olvidaron nunca que Dios estaba con ellos, a pesar de que sí, se enojaron, o sea, estaban enojados, quizás estaban ofendidos, y yo no sé si ustedes lo ven, no sé, como por ahí decimos sí, claro, es fácil para nosotros verlo, pero hay que estar, o sea, son 400 años, claro. ¿Por qué decía que Mari me dio el pie? Porque nosotros cada 4 años, fíjense, estos eran 400 años, nosotros cada 4 años sufrimos. Y trae este tipo de cosas, lo que pasó ahora, este pequeño intercambio, es lo que pasa en la calle. En la calle nosotros encontramos con gente que está de un lado de la grieta, del otro lado de la grieta, los cristianos que no sabemos para dónde tirarnos, porque decimos, bueno, o me hago como decía Gustavo, yo también tuve, por ahí dije, bueno, voy a estar el que menos, bueno, pero nosotros, claro, a veces decimos... la ganancia al Milei. Fíjense... No volvamos al tema, por favor. Pero... Cuando mi hija tiene un coso en el teléfono, todo el Ministerio de Educación fuera, Ministerio de fuera, desarrollando este tema, fíjense, en medio de la queja del pueblo, del pueblo de Israel, de esa queja, este ministerio no está... la queja constante, habrán dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces después cuando vino las señales tan prodigiosas, Dios mostrando su poder a través de los milagros que somos todos testigos, de las 10 plagas, de todo lo que Dios manifestó, su brazo fuerte. Entonces dice que con brazo poderoso lo sacó de la esclavitud. No es un dato menor. Fue algo trascendental que cambió el curso de toda la humanidad. Con brazo poderoso. ¿Qué es lo que oyó Dios? El clamor del pueblo, pero también se acordó del pacto con Abraham. Porque Dios dijo, de esta nación, o sea, de ti haré una nación fuerte y poderosa, que si pudieras contar las estrellas, como las estrellas será tu descendencia. La justicia de Dios sobrepasa toda todo lo que nosotros podamos imaginar. Dios es justo y, como dije recién, es atemporal. Lo bueno de esto, de esta mañana, es que se nos da la posibilidad de poder entrar en un, ¿cómo les puedo decir? En un tiempo de esperar en Dios su justicia, que no es la justicia nuestra. Esperamos muchas veces de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está bien, lo que nosotros pensamos que, claro. No es así. Decía bien Gustavo recién que sí, está en uno de los libros que a lo mejor se pueden llegar a tomar como que son apócrifos, pero que dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y hace unos días atrás yo hablaba con una persona y me dice, si realmente fuera así, que cada pueblo tiene el gobierno que merece, ¿por qué estamos como estamos? Me dice. Un hombre que no es cristiano, católico, pero vos tenés esos católicos que así que están decepcionados y le digo, vos sabés que ese versículo está en un libro que era de la Biblia, bueno, que ustedes los católicos lo tienen, porque lo tienen. Creo que está en el libro. También está si no me equivoco, Crónicas, cuando
pueblo le pide a Dios un rey. No sé si Crónica o Reyes. Sí, pero el versículo, pero ese versículo como está en un libro que... No, Jueces. Si es por lo que arrancan la parte, digamos, de los reyes, va al final de los jueces. Porque después de los jueces vienen los reyes. Claro, pero al final de los jueces dice que termina con que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Claro, pero digo, los últimos capítulos, no digo que sea el último. Sí, dice cuando eligen a Samuel, que el pueblo le pide rey, Sí. Saúl. Claro. El pueblo Claro, le pide bien, a Samuel, exacto. le piden rey, Bueno, rey, y ahí fíjense dice, que está... ¿quieren rey? ¿Quieren Claro, rey? y eso está bueno entenderlo también por ese lado, que Pero que está tiene bueno. que ver con esto que estamos Obvio, charlando. no, obvio, sí. ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo le pide a Dios que les dé un rey, es porque ellos veían que todos los otros reinos, todos los otros, valga la redundancia, ¿no? Todos tenían su rey y ellos no tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que acá lo que estamos viendo es otra vez lo mismo. Es la idolatría, es el hecho de decir, no, yo si no veo, no puedo creer, porque ¿cómo van a creer en un Dios que tenga como el Dios? O sea, fíjense que después que Dios los saca de la esclavitud, vuelven otra vez atrás. O sea, siempre queremos ver un referente, queremos ver algo así, de decir, un iluminado, o esto, que lo otro, y creer en... Entonces Dios dice, bueno, se cansó. ¿Era la voluntad de Dios que tuvieran un rey? Esa es la pregunta. Lo que vos hacías referencia recién era cuando el pueblo, sumido en el libertinaje, pedía un rey. Que Dios le decía, yo quiero ser su rey. No necesitan el rey. No, pero ellos se fijaban en los reinos que estaban alrededor. Que decían, ellos tienen rey, nosotros queremos un rey. Pero yo quiero ser su rey. Le decía, y bueno, está bien, les voy a poner un rey, pero el problema va a ser suyo. Ahora, esa es una voluntad permisiva de Dios. Claro, O ahora sea, la voluntad, dice, bueno, está bien. en la Biblia católica, Sí, exacto. Sí, están los libros que estaban en la Biblia ahí, católica, en el libro de Eclesiástico, capítulo 10, Eclesiástico, sí. versículos 2, 4 y 5, dice, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, Ajá, el pueblo ese, prospera. ese es el Dios rey. tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. Wow. Bueno, Conforme en lo- un proverbio está eso que vos decís. Yo también. No, es No, no. eclesiástico. Sí, no, pero en proverbio está algo similar. No, porque lo busqué en toda la Biblia y me salta únicamente en Eclesiástico. Claro, si yo lo había leído en ese, lo leí hace Porque un... yo no leí. Me acuerdo, no sé, lo leí por una iglesia de una Biblia católica, lo leí. Pero fíjense qué impactante, ¿no? La tendencia del ser humano. Esto es lo que recalco lo mismo que decía recién. Como siempre decimos, escuchamos muchas veces el pastor hablar que estamos en el mundo, pero tenemos que ver que no somos del mundo. Y esta posibilidad que tenemos nosotros en estas mañanas es de dejar que el Señor nos corra todas esas voces que están por ahí, como el desorden que se ocasionó cuando Pablo dice, por favor, yo voy a hablar, déjeme hablar. Entonces, ¿qué es lo que trae la palabra de Dios a nuestra vida? Trae el orden. La palabra de Dios trae orden cuando hay caos, cuando hay desorden, cuando está todo fuera de contexto, fuera de lugar. Entonces, permitir al Espíritu Santo que Él traiga ese orden. Fíjense que la mano poderosa, el brazo poderoso, que es como termina el versículo 17, Dios lo saca con un brazo poderoso y con brazo fuerte. Y no nos olvidemos nunca de que a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, la mano poderosa de Dios está con nosotros. Y si bien en esos 400 años pueden decir, bueno, está bien, de acuerdo, Dios lo sacó. Pero ¿qué pasó durante los 400 años? Dios lo fortaleció. Y esa es la parte importante. Primero, podemos decir, sí, bueno, y los 400 años, sí, pero en esos 400 años fueron 400 años que fueron fortalecidos por Dios. Es decir, que no les faltó una palabra de parte de Dios, no les faltó una palabra de ánimo, o no solamente palabras, sino la fortaleza así anímica, espiritual, para poder soportar esa servidumbre, esos años de estar sumidos en ese momento. Y nosotros pasamos ¿cuántos años con esta situación en el país? Entonces a veces muchos hemos venido a la iglesia, hemos venido con la expectativa de que Dios nos saque, de un momento de una mediana esclavitud, ¿no? Con esta trascendencia que tenía el pueblo,
de Israel. Nos ha dejado una enseñanza tremenda y gloriosa, Dios, a partir de este ejemplo del pueblo de Israel. Wow. Son los gatos. Los gatos. Mamá. Pensé que estaba sentado. ¿Saben Yo dije, viene el Señor, ya viene el Señor a buscar. Yo pensé que estaban abriendo el portón. No, mamá. Sí, es tremendo. Yo estoy extrañando los ladridos del perrito. Ah, sí. Fue agotador el perro. Hoy está ausente, parece. Sí, lo estoy extrañando ya. Me Así sentí que- como... Las pastillitas está durmiendo. Qué bravo. Bueno, volvamos atrás. Retomemos. Así que, ¿qué opinan ustedes? Hemos tenido, yo pienso que Dios está con nosotros siempre, Yo también. siempre. Y A pesar como de, a pero siempre. pesar de todo. Siempre. Bueno, hemos tenido estos días justamente la triste la noticia esta de Valentín, del hijo de Macarena, que hemos estado ya orando y la iglesia está clamando, orando por eso. ¿Qué pasó? Tienen que intervenir, hacer una operación. ¿De? De una hernia. Mi vida. La internadita del Este, norte, Fíjense lo que, Necesita, por Sí. Dios. la importancia que tiene la palabra esta que hemos estado hablando ahora, de poder volvernos a enfocar en Dios, porque en estos días hemos estado, yo creo que todos, con esa incertidumbre, con esa cuestión, porque realmente, ¿quién maneja los medios de comunicación? Esa es la pregunta a responder. O sea, Jesús dijo que el príncipe de este mundo era el Satanás, el adversario. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a meditar en esto, decimos, bueno, hagamos un paréntesis y empecemos a enfocarnos en la palabra de Dios. Si los medios los maneja el enemigo, es muy fácil caer en el engaño, en el error de dejarnos manipular en nuestra voluntad, en nuestras decisiones, en nuestra mente y todo. Cuando nosotros, que creo que por ahí viene a lo que apuntaba Gustavo recién, que nuestra responsabilidad tiene que ser que la palabra de Dios en nosotros no falte. Es decir, que el Señor nos vaya saturando cada vez más. Entonces, cuando nosotros tomemos una decisión, porque somos parte de este, digamos, estamos en este sistema, tenemos que cumplir con ciertas cosas, pero siempre con los ojos puestos en la palabra de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. O sea, yo cuando veo esta palabra que dice que Dios los sacó con brazos fuertes y que hubo todo un tiempo de preparación que fueron 400 años después de la promesa de Abraham, porque justamente de ahí viene todo, Dios responde. Entonces, lo bueno de esta mañana es justamente que el Señor nos va a dar un ánimo o una fortaleza a pesar, como decíamos recién, de todas las situaciones que podamos estar pasando. Creo que no puedo agregar más porque me iría por las ramas y no sé si tenés algo que acotar o algo, sería bueno completar Y sobre la aplicación que debe tener la palabra que vos acabaste que el Señor puso en tu boca para nuestras vidas, lo que puedo decir es, comparando la situación de los 430 y pico de años que estuvo el pueblo sometido en Egipto y el silencio de Dios, porque si bien la Biblia dice que Dios los fortalecía, no dice que Dios les hablaba con ánimo, porque Dios estaba enojado con ellos, evidentemente, estaba enojado con ellos, pero sí los fortalecía porque es su pueblo amado. Los fortalecía de qué manera, y bueno, como decía Marcelo, les daba fuerza para llevar adelante la esclavitud. De hecho, en un momento el faraón dice, che, estos son esclavos y están creciendo más que mi propio pueblo, o sea, son más, hay más cantidad. Al principio eran así, una esclavitud de pocos, y ahora son más que los egipcios. Entonces empezamos a matar a los niños, mataban. Ahí fue cuando se salva Moisés, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos eso y lo comparamos con nuestros días, con esto ahora, como bien dijo, y ahí me llamó la atención lo que dijo Marcelo, ellos 400 años, nosotros 4.
Y sí, lo podemos comparar. ¿No somos de alguna manera esclavos de este sistema? Total. ¿No estamos en medio de este sistema? Y a lo mejor Dios no hablará audiblemente, pero sí nos fortalece. Sí nos da la fuerza y no nos ha abandonado. Y indudablemente hubieron muchos israelitas dentro de ese pueblo que se volcaron a la idolatría egipcia, pero también hubo un remanente que era el que suplicaba a Dios, que se mantenía firme. Pasa lo mismo en nuestros días. Los hijos de Dios van a estar protegidos. Amén. Amén. Sí, El resto, bueno, en su momento van a ser rescatados, pero hay una condición ahí que ellos tienen que regularizar. Entonces, quizás en estos 4 años que nos toca vivir, o nos va a tocar vivir después de octubre, van a ser en silencio por parte de Dios y veremos infinidad de cosas. muchas cosas, pero sí debemos estar muy seguros de que Dios nos va a fortalecer para salir adelante. No importa si el dólar, Se va a o sea, el dólar no es el que sube, es la que se evalúa es nuestro dinero. El dólar se mantiene siempre, es dólar. Es verdad. La que se evalúa nuestro dinero nos va a sostener. Y como decía Marcelo, nosotros hagamos como Marta, o mejor dicho, hagamos como María, María siempre. que ella dejó todo y se puso a los pies de Jesús a aprender. Ayúdanos, Señor. Y Marta, sofocada, Señor, mira, yo soy sola atendiendo, yo soy sola la que preparo el termo con el agua para el café. No. La ansiedad, el afán y la ansiedad. Entonces, hagamos como María. Dispongámonos el tiempo que sea en nuestra casa, cuando la oportunidad que tengamos, y aún cuando venimos y nos reunimos acá, a ponernos a los pies de Jesús a aprender. Amén. El problema del ser humano es que no conoce a Dios. Y ese es el problema de muchas iglesias también, que no enseñan a conocer a Dios. Exacto. No enseñan a conocer a Dios. Y yo les quiero decir algo. Cuando nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, sea por arrebatamiento, sea porque nos tocó en el momento, nosotros tenemos que tener presente esto. Más allá de que nosotros tenemos la responsabilidad de conocer a nuestro Dios, lo más importante es que Dios nos conozca a nosotros. Porque si Dios no nos conoce a nosotros, seremos vomitados. Jesús dijo, cuando le fueron a decir, pero en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lengua, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos y en tu nombre... ¿Qué le dijo Jesús? Yo no los conozco. Apártense de mí, ustedes hacen el mal o han hecho el mal. No los conozco. Entonces, ¿nosotros debemos conocer al Señor? Sí, lo debemos conocer íntima y profundamente. Pero debemos también buscar de que sea Dios el que nos conozca a nosotros. Cuando se abrieron los cielos, que Jesús se estaba bautizando, que se abrieron los cielos y que dijo el Padre, este es mi Hijo. Yo te conozco, este es mi Hijo en el cual mi corazón se pone contento. Entonces busquemos eso en humillación, en adoración. Y podemos sentirlo, ¿no? Por supuesto, porque siempre va a estar la gracia de Dios sobre nosotros y como dice el Salmo 91, bajo sus alas. Bajo sus alas. Eso con respecto a la aplicación con nosotros. Con respecto al texto, yo no lo hubiese cortado en el 17, yo hubiese seguido hasta el 52. Muy bien, Marcelo, vamos. No, a él le dieron esa orden. No, Yo por lo hice eso- porque no se puede cortar, porque hay muchos datos importantes. Por ejemplo, claro. la distancia que había entre Chipre y cuando se trasladaron Claro. eran de 280 kilómetros en un barco de remo, en la tempestad, de lo que pueda pasar en el Mediterráneo y todo eso. Después ellos bajaron y se fueron a ¿cómo se llama? A Pisidia, A Pisidia. Antioquía de Pisidia. Pero llegaron primero a Perge. ¿Por qué no se quedaron primero ahí antes de pasar allá? De todas maneras, había 150 kilómetros de Perge a Antioquía de Pisidia, pero eran 150 kilómetros por montañas y se fueron caminando. ¿Por qué no se pararon ahí? No? Bueno, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos que Pablo estuvo grave muchas veces? Que estuvo enfermo. Sí. Esta fue una de las ocasiones en que Pablo estuvo muy grave, estuvo muy enfermo y el clima costero le hacía mal. Hay teólogos, yo lo escribí, pero hay teólogos que dan una especificación bastante interesante. Muchos coinciden en esto y dan una especificación muy importante de qué es lo que padecía Pablo. Era como una especie de una fiebre crónica se los parafraseo, no se los voy a leer. Una fiebre crónica como una especie de malaria que tenía, que lo derrumbaba anímicamente
lo desfiguraba su rostro. Por eso más adelante dice que les da gracias a la gente que dice: ustedes me recibieron y no contemplaron mi condición física. Yo pensé que era una cuestión de ojo. Ahí está, lo desfiguraba y le atacó la vista. Y estuvo a punto estuvo muy grave. Entonces, por eso decidieron pasar 150 kilómetros más por arriba de los cerros para llegar a Antioquía de Pisidia, por dos razones. Primero, por una ciudad más grande, tenía cómo atenderse. Y segundo, porque el procónsul anterior, al que Bar Jesús lo quería sacar de las cosas del Señor, era oriundo de esa ciudad. Entonces ellos iban con cartas de presentación para que los recibieran. Entonces, entrando ahí, la familia de Sergio Paulo, que era el procónsul, los recibieron y ahí tuvieron la apertura para entrar a la ciudad. Y después del segundo día de reposo, ellos pudieron juntar a toda la ciudad para hablarles del Señor. Entonces, fíjense cuál era el propósito, ¿no? ¿Cuál era el propósito? Por eso no se podía despegar. Esta parte de la Escritura se tenía sí o sí que leer hasta el final, para mí, porque está todo. Después el mensaje que entrega Pablo dentro de los Hechos de los Apóstoles está en este orden. Primero, el gran mensaje de Pedro en Pentecostés. Segundo, la gran exhortación de Esteban antes de que lo martirizaran. Y en tercer lugar está la predicación esta de Pablo en la sinagoga. Y son las predicaciones más largas y más concisas y más fuertes de todo Hechos de los Apóstoles, y que las tres coinciden con el Sermón del Monte de Jesús. O sea, tienen ese arrastre, esas bases del Sermón del Monte. Entonces está todo vinculado, Y también la diferencia que hay entre la predicación que dio acá Pablo con la exhortación de Esteban, que hablaban exactamente de lo mismo, pero enfocado de otro ángulo. Esteban los exhortaba, por eso es una exhortación, los exhortaba: ustedes no vieron, como hizo Jesús con los discípulos de Maús, que los discípulos venían después que resucitó, que había muerto, decían: nos perdí esto y yo. Nosotros pensamos: ¿y qué dijo Jesús? Pero ¿cómo puede ser que ustedes todavía no entiendan lo que ya conocen, lo que la Escritura dicen de mí? Lo están viviendo y no lo entienden. Entonces, eso es lo que le decía Esteban a todos los fariseos. Y Pablo hace lo mismo, pero desde la perspectiva del amor de Dios. Uno le dice, lo reprende, como hace la palabra de Dios con nosotros, nos reprende, ¿no? Y después nos ama. Entonces, es exactamente la misma predicación, una desde el punto de vista de la reprensión, ustedes, y el otro desde el punto de vista del amor. Lo sacó con mano fuerte, hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. Y la división de todo la predicación de Pablo se divide en tres partes. En exponer lo que Dios hizo, después en basarlos en la Escritura, porque hay un montón de textos bíblicos que él no lo dice ahí, pero que están en la Escritura: el Salmo 16, el Salmo 2, el Salmo 9 en Corintios. Hay un montón de textos bíblicos que usa Pablo ahí y que los parafrasea y bueno, lo asienta en la Escritura. Y en último lugar lo que hace es se lo pone, digamos, en práctica. Ustedes deben hacer esto para conseguir todo. Una cosa que también se destaca de esto es que le habla a dos grupos de personas en la sinagoga. Le dice hermanos israelitas, o hermanos judíos, hermanos algo así que dice, y después dice hermanos varones hermanos. Entonces le está hablando en la sinagoga a dos tipos de personas: a los judíos de sangre y a los gentiles creyentes. Por eso es interesantísimo. Si ustedes me preguntan cuál es mi texto favorito en la Escritura, y el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles es uno de mis favoritos, porque es alucinante cómo Pablo presenta el Evangelio a los mismos judíos que lo habían negado. Claro, lo que cuando recién arrancaba decíamos que, o sea, fue el hecho de decir que la palabra de Dios era atemporal. ¿Por qué fue, para ya dejarlo más cerrado el tema? Es que más allá de la preparación teológica o del estudio que tengamos, yo creo que Dios también se mueve en la sencillez de la persona que busca con un corazón dispuesto a escucharlo y aprender. Y siempre con el temor y la reverencia de que
de que la palabra de Dios no sea torcida a nuestro antojo. Amén. O que no sea A conveniencia propia. Porque esas son las artimañas del enemigo. Acuérdense, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, lo tentó con la misma palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos es que siempre estar atentos a eso, a que la palabra de Dios no sea manipulada, digamos, ni siquiera por nuestra alma, a veces que nuestra alma quiere acomodar todo para que todo le salga al gusto, y eso es lo que más cuesta, porque acuérdense que nuestra lucha es contra el viejo hombre, o sea, contra nuestra naturaleza caída. La pelea nuestra es todos los días el hombre espiritual contra el hombre carnal. El hombre carnal quiere volver otra vez atrás, quiere volver a la comodidad, quiere volver a las cosas fáciles, a que todo se le dé. Entonces, como decía al principio, ¿por qué es el tema de malinterpretar el versículo ese de ese libro que le damos recién, de que cada pueblo tiene el gobierno que merece? Porque todos decimos, yo soy merecedor de tal cosa. Y según Dios, nosotros somos merecedores del castigo eterno por nuestro pecado. O sea, que vive ahí. Entonces, a veces el alma nuestra, cuando se levanta en la mañana y dice, yo no me merezco tal cosa, ¿por qué no te lo mereces? Si sos un pecador. Y bástate mi gracia, decía Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es la que actúa por nosotros. Y eso es lo que, tenía para compartir esta mañana. Así que podemos ya cerrar este día con una oración. Andreita, vas a orar para despedirnos y por la ofrenda. Sí, hoy te toca a vos. Ahora que no está la pastora Mila. Mientras vaya a orar Andrea, hay una película que le voy a proponer, si ustedes están de acuerdo, que la veamos. Trataríamos de que sea en un solo día que lo veamos, porque cortarla para 2 miércoles sería feo. La película de la vida de Pablo. Estaría bueno que la viéramos. Ya le voy a preguntar a Mila si ella está de acuerdo. ¿La viéramos acá? Vendríamos un día exclusivamente a ver la película, porque no vamos a poder, se haría muy larga. ¿Y cómo la vemos con el celular? No, ponemos la pantalla ahí grande. Ya lo hicimos una vez. Sí, vimos una película de Policarpo. Y podríamos ver, y a lo mejor eso, ahora que vamos a ir entrando en los viajes misioneros, va a ampliar nuestra visión. Sería bueno proponerlo a la iglesia en general, para dar. Y lo que pasa es que sí, por supuesto que sería buenísimo, pero nosotros estamos siguiendo el estudio de los hechos. La iglesia estaría descolgada. Qué bonita. Claro, no se olvidan de que Bueno, Andreita, todo suyo. Padre Celestial, te doy gracias en primer lugar, Señor, por haber podido llegar, Señor. Gracias por conocer mi vida y lo que tú soy, Señor. Y con vergüenza, pero firme, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, precioso lo que se da, la enseñanza, Señor, derrame de sus bendiciones sobre cada uno de lo que nos arrimamos en esta mañana. Que puedan venir más personas, Señor. Amén. Se le abra muchas Corazón, personas. Señor. En el nombre de Jesús, usted solamente puede traer a sus hijos para que se llenen de usted. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de esta reunión, pero no de su presencia, porque usted va a cada momento con nosotros. Le damos gracias, Señor. Acompáñenos de regreso a nuestros hogares, al lugar donde nos dirijamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús.